que la formación docente ha dejado de atender en nuestros países en torno a lo que parece muy reciente, porque están los discursos, las narrativas modernas sobre educación, pero no es reciente realmente, ¿no? Que es la diferencia. Y como tema central de lo que vamos a manejar aquí por este ratito que vamos a compartir, me voy a referir en algunos casos, algunos términos que todos manejamos de manera muy arbitraria, y quizás la reflexión sobre esos procesos nos hagan poder establecer algunas ideas a futuro sobre la formación docente. ¿Por qué hablar de diferencia cuando hablamos de educación, de formación docente? Los que estamos en el medio educativo hemos visto un creciente desarrollo de una narrativa educativa centrada en la educación inclusiva. El término inclusión ha sido un término que ha protagonizado las políticas públicas en Latinoamérica y en el mundo, y en nuestro país, evidentemente, un tema que ha sido abordado de forma sistemática, consciente y con gran éxito por las políticas públicas ha sido la inclusión en el sistema educativo. Todo lo que tiene que ver con la inclusión genera elementos para poder aportar a la formación docente. ¿Qué significa la educación inclusiva y qué discusión trae la educación inclusiva al tapete de la formación docente? Primero, que la educación inclusiva es la minimización, en absoluto implica la eliminación. Es la búsqueda de minimizar esos mecanismos de exclusión que en nuestras sociedades han existido en los grupos mal llamados en muchos casos minoritarios. ¿Por qué lo planteo como mal llamados? Aparentemente los grupos minoritarios se han establecido como tales por unas razones estadísticas. Supuestamente, cuando hablamos de un grupo minoritario, es estadísticamente minoritario con respecto a otro grupo con el que se le compara. Sin embargo, como toda comparación es circunstancial, no todos los grupos llamados minoritarios pueden considerarse minoritarios en todos los contextos, vale la redundancia. Por ejemplo, en países como Bolivia, los llamados grupos minoritarios de nuestro país, que tienen que ver con los indígenas, nuestras culturas originarias, no pueden ser considerados minoritarios en países como Bolivia. Entonces, el término minoritario realmente, desde el punto de vista conceptual, está remitiendo a un grupo social o grupos sociales que han estado tradicionalmente excluidos del ejercicio de los derechos, que han sido invisibilizados en nuestra sociedad porque por la tradición, por la historia del desarrollo de nuestra sociedad, no es conveniente o no ha sido conveniente su primacía en términos de desarrollo social. Por ejemplo, nuestro grupo, que ya es distinto en este país, el grupo femenino, el género femenino ha sido considerado en términos de ejercicio de derechos por muchos años y en muchas sociedades como un grupo minoritario por no poder ejercer sus derechos y sus deberes de manera adecuada. La educación inclusiva además también implica un reconocimiento, y eso es importante. La educación inclusiva no es la salvación del sistema excluyente, es el reconocimiento que vivimos en un sistema que excluye y que requiere que haya mecanismos para que eso no siga sucediendo, que nuestros sistemas escolares en sí mismos, tal cual como están montados en nuestra sociedad, son sistemas excluyentes y multiplican esas acciones de exclusión social que tenemos en la actualidad. Nadie puede hablar de educación inclusiva sin el reconocimiento de que de base la educación es excluyente por sí. Es una cara de la misma moneda. Sí, para poder dejar de hablar de exclusión, también vamos a terminar dejando de hablar de inclusión. Una sin la otra no existe. Toda esta discusión sobre la educación inclusiva que en nuestro país ha sido
muy desarrollada gracias a las políticas de Estado, nos hace entonces discutir un punto importante que es el centro de lo que podría ser la formación docente, o el tema a aclarar en la formación docente si queremos hablar de educación inclusiva, que es la diversidad. Todos hablamos de diversidad y últimamente se convierte en un fetiche del discurso. Cualquiera que se quiera considerar políticamente correcto en un discurso sobre educación tiene que incluir algunos términos en todo su discurso: diversidad, inclusión, minorías, ejercicio de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Justicia, equidad, todo eso para considerarse aceptado políticamente en un discurso. Pero el término diversidad es muy difícil de entender, es muy difícil de poder poner todos en una misma óptica. ¿Quién me dice qué es diversidad? ¿Ah? Distinto, dicen por aquí. Variedad. Ser diferente. Dice que distinto y ser diferente no es lo mismo. ¿Y qué será diferencia? Heterogeneidad. ¿Qué será diferencia? ¿Será lo mismo? Comparación. Bueno, pareciera que sí. Comparación entre uno y otro. Comparaciones. Por aquí dice comparación. Que no es igual. Fíjense, una de las cosas que ocurre en el discurso en torno a la diversidad es que se utiliza diversidad y diferencia como sinónimo. Y realmente no lo son. Aquí, esto no lo van a poder ver porque eso es en línea y no tengo la opción. Cuando estamos hablando de educación, el término diversidad se remite exclusivamente a la diversidad humana, el contexto de la diversidad en el ser humano. Cuando hablamos de diversidad tenemos que entender tres elementos fundamentales en torno al tema. Uno, que la diversidad humana remite a complejidad. No podemos hablar de diversidad en términos planos, en términos de un solo ángulo de análisis, en una sola línea de trabajo. El otro elemento importante, que cuando hablamos de diversidad estamos hablando de intersubjetividad, de interpretaciones subjetivas sobre algo. En absoluto, el término diversidad remite a conocimiento científico objetivo, sino a subjetividades, a interpretaciones sobre lo que es diferente y lo que no es diferente, y lo que trae como consecuencia esa diferencia. Y además de eso, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de historicidad. Estamos hablando de carga histórica, de interpretaciones históricas que hemos hecho en nuestra sociedad sobre lo que es diferente, sobre lo que no es diferente y sobre lo que es positivo o negativo de esa diferencia. En ninguno de los casos, cuando nosotros estamos hablando de diferencia, estamos hablando de algo nuevo, a pesar de que está formalmente en el discurso político de políticas públicas de reciente data, de 30 años para acá, que estamos hablando de diversidad con diferentes connotaciones y con diferentes protagonismos, pero no es algo que se haya desarrollado históricamente idéntico en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de diversidad, no tenemos que remitir a todo en su totalidad, a la historia, a lo que no es objetivo, sino que es subjetivo, y además a la complejidad. ¿Qué vamos a ver como diversidad? Siempre estará atado el término diversidad a la diferencia, pero la diferencia en sí mismo, en los discursos actuales, y sobre todo en el discurso educativo, y es un tema importante aclarar aquí, está atribuido a el otro diferente. No se habla de diferencia, sino del diferente, que por allá lo mencionaba. Tú eres diferente, yo soy diferente. Una de las cosas que se debe entender es que la diferencia no es atribuible a un individuo. No es que tú eres diferente o que yo soy diferente. Somos diferentes. La diferencia nos une o nos separa. Ya vamos a entender un poquito eso más con ejemplo.
Diversidad remite a diferencia, no es lo mismo, pero remite a diferencia. Y la diferencia remite en la mayoría de los casos, en términos de la diversidad humana, a la desigualdad. Fíjense que hay términos que pareciera que estamos manejando aquí un jueguito de palabras. No necesariamente la diferencia implica desigualdad. ¿Okay? La diferencia es interpretaciones subjetivas de lo que alguien tiene o deja de tener en comparación con otro, pero eso no significa que eso ubique a ambos individuos o todos esos individuos en situación de desigualdad. No debería remitir. Sin embargo, en nuestros discursos, en la mayoría de las diferencias humanas, la consecuencia de la diferencia es la desigualdad. Y la desigualdad, como bien todos conocemos, conduce a un fenómeno social o unas conductas particulares de la sociedad que denominamos discriminación. Ahora, no toda diferencia es discriminada, no toda diferencia implica desventaja en la desigualdad, ¿okay? Y no todo es considerado diferencia para formar parte de la diversidad. Es bajar y volver a subir. Cuando nosotros miramos como seres humanos, nos percatamos de algunas cosas y de otras no, que nos hacen ser diferentes. Mucha gente se percata de que tú eres diferente a mí por ciertas cosas que son evidentes, que yo valoro. En este país, en este momento, la gran diferencia que estamos valorando entre nosotros es la diferencia política. Es una carga valorativa que tenemos en este momento mayor que de la que podemos haber tenido unos años, una buena cantidad de años, gracias a Dios. Eso no tiene poquito, sino más, casi 15 años, o 15 años y algo. Pero la diferencia política es una diferencia que en este momento se valora más que otra diferencia. Entonces, a veces encuentro entre dos personas, dos venezolanos, lo primero que surge es la diferencia política y lo primero que se valora antes que otras cosas. Por eso remití el asunto de historicidad. No sucede siempre eso. Y en este momento lo primero que uno busca, trata de ver señales en el que conoce, es que si está cercano a lo que yo pienso políticamente o está lejano. Se nota mucho. La diversidad humana tiene diversas manifestaciones en diferentes órdenes. En el orden biológico, en el orden más simple, tenemos diferencias. Esas diferencias aparentemente las pudiéramos denominar variables naturales. Le digo porque aparentemente, recuerden, si han leído cosas sobre la concepción de realidad, las cosas no son reales per se, son reales una vez que son interpretadas, y las interpretaciones son subjetivas. Entonces, ciertamente hay características biológicas que nos hacen diferentes, pero hasta que no son interpretadas no existen. Entonces, hay variables básicas de diferencia entre el ser humano, color de cabello, natural no esto que está aquí, largo de cabello, por decirlas muy evidentes, muy simple, altura, color de piel, pero no el color de piel que ya pasa a ser interpretado con otros rasgos que tienen que ver con raza. ¿Okay? Pero hay unas diferencias biológicas mínimas que nos hacen estar en un mundo de diversidad como seres humanos. Esas son categorías naturales. Naturalmente existen. Hay otras categorías que son las categorías de orden psicológico. Y esto es bien difícil de demarcar porque toda diferencia existe en la medida que ya psicológicamente la interpretamos. ¿Cuáles son esas diferencias de orden psicológica? Ya no son naturales, son pseudo-naturales. Porque pareciera que parten de algunas cosas biológicas, pero ya nosotros le establecemos ciertas etiquetas que se hacen categorías artificiales. Por ejemplo, la diferencia racial como tal. Está compuesta de una serie de diferencias biológicas, pero en su conjunto
La raza es una diferencia inventada, o sea, conceptualizada, definida y además interpretada de diferentes ópticas según la teoría a la que uno se adscriba. Entonces ya allí las categorizaciones son artificiales y nos hacen diferentes. Hay otras diferencias que son de orden sociocultural, que también es muy diferente, muy difícil diferenciarla de las otras, pero están ligadas a la construcción histórica. Las diferencias, por ejemplo, de clase social son interpretadas históricamente diferentes a lo largo del desarrollo de la humanidad. Históricamente van creándose. Se convierten en problemas históricamente. La inmigración, por ejemplo, como diferencia, en algunos momentos históricos fue valorada, en otros momentos ha sido desdeñada y ha sido considerada un problema, como sucede en estos momentos en algunos países. Esto significa que cuando hablamos de diversidad humana no estamos hablando solamente de lo biológico o solamente de lo sociocultural, como puede ser la pobreza, como puede ser la marginación, raza, credo, etcétera, etcétera. Política. De hecho, por ejemplo, credo es la diferencia religiosas son categorías socialmente construidas y que históricamente han evolucionado y han marcado mayor reconocimiento y desigualdad o discriminación según los momentos históricos de cada una de las sociedades. Como resultado de todas estas categorizaciones que hacemos los seres humanos, tenemos diferentes tipos de diferencia. Tenemos, por ejemplo, diferencias lingüísticas. ¿Ok? Sí. Hay idiomas. El manejo de esos idiomas nos hace diferentes en términos de seres humanos. Las diferencias de raza, las diferencias de religión, las diferencias de edad, por ejemplo, las diferencias de funcionalidad corporal y las diferencias, por ejemplo, estos son un grupo de diferencias, no son todas, las diferencias de preferencia o ahí sí me trato de ser un poco, pido disculpas en los términos que utilizo porque para eso habría que estudiar un poquito más si hablamos de preferencia, conductas sexuales o interpretaciones de lo que es la sexualidad, donde existen diferencias. ¿Ok? Es que a eso vamos a discutir si es diversidad sexual solamente eso o todos somos parte de la diversidad sexual. Cuando se discute de diversidad también tenemos que entender una cosa. La diversidad es en la medida que primero se capta. Hay algo que tienes o se tiene que no tengo yo o que tengo yo y no se tiene del otro lado. Después que se capta, se subjetiva. Si yo le pongo carga subjetiva a la diferencia, es buena, es mala, me gusta, no me gusta, te acerca, me aleja. Eso lo hace conceptualizarla, posteriormente percibirla y finalmente nombrarla. Cuando ya la nombro, ya yo digo que esto es una diferencia, tú piensas distinto a mí, tú sexualmente eres distinto a mí. Cuando ya utilizo una categoría que nos diferencia, estoy nombrando la diferencia, ya existe. Y cuando existe, es que existe la diversidad. Si no la nombro, o sea, también ese es otro elemento de la realidad real en la medida que se nombra. Si no se nombra, no existe. Eso es lo que hace la diferencia y en suma la diversidad. Fíjense, para caer entonces lo que es diferencia. La diferencia no es la manifestación biológica propiamente del ser humano, ni la manifestación sociocultural, sino la construcción cognitiva que hacemos de esa manifestación. Lo que el ser humano, en términos sociales, hace de esa diferencia. Eso nos hace que tengamos una representación mental. O sea, cada diferencia implica una representación mental. En torno a las diferencias políticas hay representaciones mentales. ¿Qué creo yo
de esa manifestación de pensamiento político que creen ellos de la manifestación de mi pensamiento político. Eso implica representaciones mentales de lo que trae como carga emocional, como carga social y como diferencias particulares. Entonces, tanto la construcción cognitiva como la representación mental, la variabilidad de construcciones cognitivas que hagamos de eso, hacen la diversidad. Ciertamente, cuando hablamos de diversidad, hablamos de variedad. Sin embargo, solo hablar de diversidad pura como tal no existe, porque para eso tienes que no nombrarla, porque no la podrías reconocer. Sin embargo, cuando hablamos de diversidad ya estamos hablando realmente de lo que pensamos, de lo que construimos, de lo que socialmente nos han dicho que tiene que ser esa diferencia. Esto que remite, no todas las diferencias son vistas igual en todas las sociedades. Todas las diferencias no son vistas iguales o no han sido vistas igual a lo largo de la historia. Ni todas las diferencias se valoran de la misma forma en una misma sociedad. La valoración de la diferencia es un elemento importante porque al ligar la afectividad necesariamente hablamos de desigualdad. Si yo asumo, como seres humanos asumimos que hay diferencias y algunas las valoramos más que otras, la valoración implica juicios de valor donde establezco esto está bien, esto está mal, esto está cercano a lo que yo quisiera y esto está lejano a lo que yo quisiera. Esas valoraciones generan desigualdad. Nuestras sociedades modernas, en torno a la desigualdad, generan unos comportamientos sociales particulares que, tanto en el discurso como en la conducta, se llaman discriminación. ¿Okay? Vamos a centrarnos en qué se centra ese discurso de discriminación, a ver si ya entendemos hacia dónde vamos con lo de la diversidad y qué ha pasado en el discurso educativo sobre la diversidad. La sociedad moderna establece que nosotros nos regimos por normas. La sociedad moderna tiene un discurso normativo, hay una norma, hay un estándar. La sociedad moderna ha establecido que el estándar es un estándar mayormente estadístico. Lo que es estadísticamente frecuente es considerado normal. Lo que es estadísticamente no frecuente es considerado anormal. Eso en esencia tal cual como se lo acabo de decir, no está mal. Sí. A ver, en un salón donde, creo que sucede aquí casi, en un salón donde los que estén presentes sean de carrera docente, lo estadísticamente normal es que encontrar qué género. Femenino. Es estadísticamente normal. Y lo estadísticamente anormal que fuese mayormente de sexo masculino. Ahora, eso no implica que una cosa esté bien y la otra esté mal. O sea, eso en esencia no tiene problema. El problema ha venido cuando la sociedad moderna le da una carga de negatividad a uno de esos dos polos. Lo anormal es considerado negativo. Entonces, si hablamos del contexto lingüístico, en una sociedad que se habla el español, como mayoritariamente puede suceder, el que no habla español tiene una cantidad de problemas porque la gente simplemente no valora esa condición, porque no es estadísticamente lo que se espera. En esta sociedad moderna, por ejemplo, en el caso, te voy a tratar de evitar los ejemplos de discapacidad, porque primero es el área específica de mi desarrollo, pero además ha sido uno de los grandes problemas en términos de discutir la diferencia. Todo el mundo remite la diferencia a la discapacidad y eso no es así. En nuestra sociedad valoramos muchísimo la movilidad. El que más rápido se mueva tiene mayores niveles de productividad porque llega rápido al trabajo, puede llevar a los niños al colegio, ¿cierto? Aquellos que tienen la movilidad reducida no tienen las mismas posibilidades que tienen los demás de cumplir con los objetivos que se trazan, porque esta sociedad, al valorar la movilidad, hay más escaleras, menos rampas.
Los juegos se tratan de minimizar, no porque se arreglen, sino porque ya nadie le presta atención, porque a menos que andemos con unas plataformas, la mayoría de las mujeres, que no sucede, un juego en la calle no le genera tanto problema a la mayoría, pero la minoría que tiene reducción de movilidad, sí, ahí hay una carga de emotividad en términos de generar posteriormente discriminación. Entonces esta persona termina siendo discriminada porque la movilidad reducida no es valorada la movilidad en las condiciones esperadas como normalidad. Entonces, lo estadísticamente menos frecuente en todas las diferencias nuestras es considerado anormal, y anormal es considerado negativo. Aunque no necesariamente sucede así para algunas cosas de lo más contradictorias. Por ejemplo, estadísticamente, voy a usar un ejemplo un poco procas, pero muy representativo. Una de las grandes cosas que dicen los estudios de la sexualidad es que la mayoría de las mujeres reportan no tener orgasmos. No estoy diciendo que las que están aquí, que las que estamos aquí. La mayoría de las mujeres, la mayoría de los estudios reportan no haber tenido orgasmos en su vida o muy pocos orgasmos. Significa que estadísticamente hay un grupo minoritario que sí lo puede reportar. Ahora, eso no significa que la mayoría sea que esté bien. ¿Ok? Si hacemos ese ejemplo y lo traspolamos a cosas como la discapacidad, pareciera que sucede lo contrario. Si todos caminamos, la mayoría camina, el que camina está bien, el que no camina, pobrecito, está mal, no va a poder. ¿No ven? Allí sí hay una carga emocional hacia lo estadísticamente minoritario. En el caso de la mayoría de las diferencias evidentes en términos educativos, la minoría estadística tiene una carga negativa. La minoría estadística, como por ejemplo la discapacidad, la minoría estadística, como por ejemplo, de hecho se dice, los grupos lingüísticos minoritarios, cuando estamos en contextos sociales de ciudad, como pueden ser los que vienen de otros países que no hablan español. Entonces, esa minoría, en ese contexto, porque no es minoría en todos los contextos, tiene cierta carga negativa, su diferencia, y en consecuencia ha tenido grandes procesos de desigualdades y finalmente procesos de discriminación importantes. ¿Quiénes han sido los grupos minoritarios, tal como les dije, que han sido estigmatizados y estereotipados en el contexto educativo? Los grupos, creo que las imágenes hablan por sí mismas, los privados de libertad, por ejemplo. Ciertamente es un grupo minoritario, pero no necesariamente es un grupo pequeño, es un grupo minoritario. Sin embargo, han sufrido grandes problemas o grandes manifestaciones de discriminación en términos educativos por su diferencia. Las personas en situación de hospitalización, hay personas que pasan años hospitalizados y sus procesos educativos se ven cercenados, es decir, de alguna forma están siendo discriminados porque son un grupo minoritario donde no es valorada esa situación, no está valorada esa situación. La tercera edad, también como grupo, como grupo que hace una manifestación de una diferencia, el género femenino en algunas sociedades, o en la mayoría de las sociedades, las personas con discapacidad y aquellos mal llamados actualmente diversos sexuales, ¿ok? O aquellos que están manifestando en este momento una diferencia marcada, no esperada en torno al comportamiento sexual que nuestra sociedad establece para estos momentos. En torno a esto se hacen estereotipos, en torno a esto se cree que entonces no se pueden hacer ciertas cosas que se deberían hacer. Se valoran los derechos. Esto es importante, o sea, se establece en torno a ello una discusión sobre los derechos, sobre si tienen derecho a. Un ejemplo también de la discapacidad,
a los 15 años, ninguno, a menos que el muchacho sea muy cabezadura, nos planteamos que a los 15 años tenga que aprender a trabajar. ¿Quién se planteó que su hijo a los 15 años tiene que aprender a trabajar? El planteamiento es que sigue estudiando, ¿cierto? Esas son las aspiraciones de todo padre. Sin embargo, en el caso de retardo mental, no se discute. La aspiración es que a los 15 años tiene que estar en un taller laboral para aprender a trabajar, porque él no va a poder estudiar. La etiqueta. Se hace parte de que él no va a poder estudiar. ¿Sí? Se cercena su derecho sin ningún tipo de duda. Él tiene que estar allí, y en muchos casos lo que conocemos la realidad de esos talleres laborales están hasta que se mueren, porque lo cuidan allí, y entonces después que se mueren que hay un cupo para la persona que continúa. Igual sucede con la persona privada de libertad. Se empiezan a discutir ciertas cosas que en contexto de la mayoría no se discuten. ¿Tienen o no tienen derecho a la educación? Si lo tienen. O sea, eso no se discute. Ni en este país menos, creo yo, de que muchos de los otros países, y en ningún país se discute si alguien tiene derecho o no derecho a la educación. Sin embargo, las discusiones en torno a la persona privada de libertad es, mira, no, pero no le podemos dar educación universitaria, pero la educación universitaria tiene que ser en estas condiciones, no puede ser en esta otra. Esa discusión es absolutamente en contra de los derechos humanos, porque eso no debería estar en el tapete de ninguna sociedad. ¿Cuál es uno de los elementos importantes a discutir sobre diversidad y diferencia? Cuando hablamos de diversidad y diferencia, la sociedad se ubica en el mundo de la mismidad, en yo mismo. Yo establezco quién es el diferente, desde mi lugar, no desde el lugar del otro. No hablamos de nosotros, hablamos de nosotros, de yo y de ellos. Por eso cuando hablamos por eso que pongo en entredicho la diversidad funcional, porque se está asumiendo que los diversos son ellos, no nosotros. ¿Sí? La diversidad implica desde el funcionamiento esperado, más extremo, hasta el funcionamiento no esperado, más extremo. Lo que está en todo esa línea es diversidad. No puede considerarse a uno de los extremos diverso. O sea, en torno a la diversidad se dice, él es diverso. Ellos son diversos. No, nosotros somos diversos. Dentro de la diversidad, yo no veo, por ejemplo, 2020. Yo tengo lente de contacto. No veo 2020. Tengo una de las manifestaciones de diversidad en cuanto a la visión. Hay quien está en un extremo que no ve absolutamente nada y está en el otro extremo que ve 2020. Él no es diverso, ella tampoco es diverso, ni yo soy diverso. La diversidad la hacemos todos. Entonces, existimos en la medida que estamos los 3, o los 100, o los 2000. ¿Okay? No es en la medida que existen ellos. Este discurso, esto que se devela en el discurso en torno a la diversidad se encuentra en todo lo que sucede en torno a la atención a la diversidad y la educación inclusiva en nuestros países. Siempre que se habla de la diversidad, se hace una revisión de los discursos políticos, políticas públicas, se hace referencia a un grupo particular. No se hace referencia a nosotros, sino, bueno, el maestro debe atender la diversidad, es decir, a ellos. Considerando que entonces nosotros, que somos parte de la homogeneidad, estamos muy bien y no hay ningún problema. El problema es con ellos. Todo este discurso ha tenido incidencias serias en la formación docente en nuestros países. En algunos más marcados que en otros hemos podido superar algunas cosas, en otros venimos arrastrando 20 años, 20 años no, ya más. Porque todavía creo que tengo 20 años, pero bueno, 30 años en que éramos en muchos países de Latinoamérica de avanzada, en el caso de Venezuela, y que ahora no estamos sino muy atrás en el desarrollo de políticas públicas en torno a la diferencia específica, ¿no? ¿Qué ha pasado en torno a la formación docente a partir del discurso de diferencia y diversidad?
Lo primero que ha sucedido es que ha ocurrido en la formación docente inicial, permanente, y en algunos casos, como algunos quieren apuntar, porque pareciera que la permanente no tiene la inicial, ni tampoco implica cosas como postdoctorado, pero todos los niveles de formación docente, es que en torno a la diversidad se ha generado una hiperespecialización en el conocimiento del otro diferente. ¿Qué significa esto? Cuando se ha hablado de vamos a formar docentes en función de la diferencia, las políticas públicas se han dirigido a formar especialistas en una diferencia. Entonces, surge el especialista en educación especial, la diferencia, la discapacidad. Surge el especialista en educación de adultos. Surge el especialista en educación en multiculturalidad, que para mí eso es una cosa bien difusa allí, porque ¿cómo ser especialista en una multiculturalidad si somos todos la multiculturalidad, ¿no? Entonces, bueno, una cosa ahí un poco compleja. ¿Qué significa esta hiperespecialización? En la formación docente, cuando hacemos una revisión sobre la diferencia, ¿qué encontramos mayoritariamente de desarrollo de carreras? La mayoría de cantidad de carreras que existen en torno a la diferencia está centrada en la educación especial. Si revisamos todos los países, la mayor cantidad de carreras, de títulos, lo que están centradas en diferencia son por lo menos 5 en educación especial y una en multiculturalidad y una en adulto, por decirle más o menos la proporción. Pero en la mayoría de los países, en torno a la educación especial existen muchas titulaciones donde indica que dentro de la diversidad, de la discapacidad, todavía hay mayores diferencias. Entonces, el especialista de autismo, el especialista de retardo mental, el especialista de ciego, de sordo, y todavía siempre decimos, pero es que falta el especialista en otra cosa, porque esa discapacidad no la puedo atender yo, no la puedo atender tú, no la puedo atender ninguno, porque somos tan especialistas que no podemos. Poco desarrollo de la formación docente se observa en nuestros países de otras formas de diversidad. Esa diferencia, en el caso de la formación docente, también ha marcado diferencias en distancias escolares. Entonces se forman a los docentes para escuelas especiales, para escuelas regulares, para escuelas rurales. O sea, la diferencia marca los espacios de ejercicio. Y además de relaciones profesionales, el maestro de aula regular y el maestro especialista, el maestro rural y el maestro urbano. ¿Okay? Entonces, la formación docente va haciendo también, generando mayores diferencias en la propia titulación, en la propia formación y en la propia generación de nuevos docentes. ¿Qué otra cosa ha generado la formación docente en torno a la diferencia? Su cosificación. ¿Qué significa su cosificación? Ya no es un asunto de relaciones, ya no es un asunto social, ya no es una cosa que puedo tematizar. Genero temas en torno a la diferencia. Y eso ha trabajado en varias líneas. Primero, que mientras más categorías hay de la diferencia, más especialista eres y más valorada es tu profesión. Mientras más categorías, como Escliar, uno de los autores que maneja esto de la diferencia muy bien, dice, existen más categorías de la diversidad, que es una minoría estadística, el de la discapacidad, que en torno a la normalidad, que es la mayoría. Entonces, mientras más categorías creamos, más estatus social tiene la carrera docente que está metida en esa diferencia. Y en otros casos, lo que ha logrado esto es que se convierte en un tema curricular. Entonces la discusión de formación docente está en, vamos a meter una materia para el maestro de educación integral de discapacidad. Ah, bueno, pero si metemos la materia de discapacidad no podemos hablar de multiculturalidad. Entonces, bueno, métele en un contenido de una materia que en algún momento va a haber. Y entonces no es optativa. Es decir, que si no la quiere, no la ve. Sí. Y si no, llevamos, en el caso extremo, un conferencista que toque ese tema a ver si sensibiliza al docente.
Eso va a depender del nivel de formación que estemos manejando, si es inicial, si es permanente, si es doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia no es un asunto natural en la formación docente, donde, bueno, tenemos que discutir la diferencia cuando estamos discutiendo de didáctica, cuando estamos discutiendo de sociología, cuando estamos discutiendo de todo lo que tiene que ver con la formación docente. No, normalmente está también metida solamente en la didáctica. ¿Qué vas a hacer tú con ese muchachito? Tú le vas a dar tal clase, le vas a decir tal cosa y ya. Pero la reflexión más allá de eso no se ve en la formación docente. El otro elemento que caracteriza la formación docente sobre la diferencia es el docente como aplicador acrítico de las ideas de especialistas. Si estamos en el mundo de la multiculturalidad, bueno, el que se forma en eso, lo que digan los lingüistas, así es y así va. En el caso de la discapacidad, lo que digan los psicólogos, con el perdón de los psicólogos, los formales, lo que digan los médicos, si el médico dice que la hiperactividad se cura con pastillitas y no se puede hacer más nada, yo no hago más nada. O sea, acríticamente asumo la postura del especialista de esa diferencia en los otros campos. En la formación docente, el otro elemento que es primado es que la diferencia se centra en destrezas técnicas, de técnicas mecánicas, de técnicas y mecánicas. ¿Sí? Y yo soy una defensora a ultranza de la didáctica. Creo que soy lo que soy por haber estudiado tanto didáctica. Pero es que creo que me pasé. La técnica didáctica, en el caso de la educación especial, es lo que tiñe y ha llegado a convertirse en lo único que se espera del docente de educación especial, que desarrolle métodos y técnicas especializadas para atender al niñito. No importa si es capaz de interpretar su realidad, si es capaz de transformarla, no. Si aplica técnicas y métodos aparentemente distintos del otro, 20 puntos. Es el profesional que queremos desde las tendencias de formación. Igual sucede en los pocos ejercicios de formación docente, la diferencia como en la multiculturalidad y la educación de adultos. El otro elemento importante en la formación docente en torno a la diferencia es que se invisibilizan las diferencias incómodas. Ya nuestra sociedad no considera incómodo la discapacidad, más bien parece un juguetico que todo el mundo quiere. Qué bueno que trabajas con la discapacidad, que debes tener una paciencia, es que yo te admiro muchísimo. Esas son las frases que hay en torno a lo que desarrollamos en discapacidad. Porque no es incómoda, ya nos sentimos cómodos, ya sentimos que si estamos ayudando a la persona con discapacidad, estamos en lo políticamente correcto. Igual con el reconocimiento del multiculturalismo y el reconocimiento a las diferencias de aprendizaje por la edad. Pero lo mismo no sucede con la diferencia sexual. Lo que es el abordaje pedagógico de la diferencia sexual, ni siquiera la sexual, de sexualidad, no es abordada en los pensos de formación docente con la complejidad que eso merece. Porque cuando se introduce la educación sexual en la formación docente, está centrada en una homogeneidad, donde pues vas a hablar de todo lo perfecto, pero no te dicen qué hacer con un niño que está mostrando, y si te lo dicen, te dicen es cómo hacer para que vaya a la normalidad. La diferencia es incómoda. Una diferencia incómoda en este momento es la diferencia política. La formación docente no está diciendo qué hacer entre la diferencia política de los niños. Aunque no se crean, los niños tienen diferencia política. Pero no se lo está diciendo ni en pregrado, ni en posgrado, ni en los cursos de actualización. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar? ¿Cómo tratar? ¿Cómo reflexionar desde el punto de vista pedagógico con la diferencia política? Es decir, lo que nos incomoda en un momento socialmente no es introducido en los currículos de formación docente. Cuando ya se introducen es porque ya la sociedad se siente cómoda con esa diferencia. Eso nos da algunas ideitas, no muchas, ojo, no son muchas, de cómo aproximarnos a lo que debería ser una formación docente para atender a la diversidad, la diferencia, perdón.
Lo primero es una formación docente que atienda a la no existencia de fronteras entre una pedagogía de la normalidad, que parece decir que lo normal es lo homogéneo, lo cual es falso en la naturaleza del ser humano, porque el ser humano no es homogéneo, y una pedagogía de la anormalidad. Entonces hay una forma de pensar la pedagogía para la discapacidad y hay una forma de pensar la pedagogía para lo que no es discapacidad. Hay una forma de pensar en términos pedagógicos para el adulto mayor que no es la misma que para los que no hemos llegado a ser adultos mayores. Igual que la pedagogía para, de hecho se ha acuñado términos que para mí son discutibles, como la pedagogía, ¿cómo se llama la carrera que es pedagogía social? Entonces, cuando tú vas, pedagogía social, parece una redundancia, cuando estás hablando simplemente de ciertos grupos sociales, no de la sociedad. Entonces, si seguimos, la formación no establece una formación donde no haya diferencias, sino una pedagogía de la heterogeneidad, no vamos a abundar a mucho. Eso significa que la formación docente debe olvidar la ficción de la homogeneidad humana. La formación docente donde dice que todos los niños van a hacer lo mismo, que toda la escuela tiene que ser exactamente lo mismo, que solamente hay un método, que ese método debe funcionar para todos, esa es una ficción. Y sobre esa ficción seguimos montando la formación docente y vamos a ir quebrando más un sistema que ya está en un proceso de implosión por el reconocimiento de que existe la diversidad. Es importante que la formación docente asuma la pedagogía como respuesta a un fenómeno educativo heterogéneo. La educación es heterogénea. Lo que sucede en la escuela, lo que sucede en la sociedad siempre va a ser heterogéneo. No va a ser perfectamente homogéneo. Mientras enseñemos a los docentes a que eso va a suceder, no vamos a entender la diferencia. Y tampoco, cuando hablemos de inclusión, información docente e inclusión, no podemos creer que solamente es formar en discapacidad. Tenemos que formar al docente, no sé si será uno, porque es una discusión, un docente con todo, un docente con varias cosas o con medias cosas, es otra discusión. Pero no es solamente en torno a la discapacidad la discusión de la diferencia, es otra cosa, las diferencias que nos incomodan también. El otro elemento es que la formación docente siempre nos ha dicho, nos ha enseñado, que la intención de la educación es igualar a la norma, llevar hasta la igualdad a todo el mundo, a que todos hagamos lo que se espera de él. Eso es uno de los rasgos que debe dejarse de lado, porque una de las cosas que tiene que enseñar la pedagogía en la formación docente es que la diferencia enriquece. Que mientras más diferencias encuentras en el salón de clase, mayor estímulo de aprendizaje, mayor desarrollo individual de quienes participan en el proceso se va a lograr. Es decir, una pedagogía de la heterogeneidad. Subversión epistemológica, sí, revolucionaria, pero no solamente en el discurso, sino realmente en la reflexión científica. Se tiene que formar un docente problematizador, capaz de empoderar y considerar al considerado diferentes. No es un docente que solamente sepa cómo enseñar a leer y escribir. Tiene que ser un docente que ponga en tela de juicio lo que la sociedad dice que debe ser. O sea, si tú no pones en tela de juicio lo que la gente cree que es igual y lo que es diferente y lo que está bien y lo que está mal, no podrás mover los esquemas en torno a la diferencia. Y si no luchas por los derechos, si la educación no se centra en mejorar la calidad de vida del diferente o del catalogado diferente, tampoco estás logrando lo que en esencia debe lograr, que es mejorar la calidad de vida de los que está formando. Otro elemento es que la formación de quienes trabajan en la docencia reconociendo la diversidad debe valorar la diversidad de voces. Una de las cosas, como dije anteriormente, es que se valora solamente la voz del especialista. No se valora la voz del propio diferente, de aquel que es considerado diferente, de las asociaciones, en el caso de las personas con discapacidad, de las asociaciones de padres, de los propios sordos, de los propios personas con movilidad reducida, en el caso de las minorías lingüísticas.
lengua, cuál es la valoración que tiene su lengua en esa enseñanza. Igual que el docente tiene que aprender o debe ser formado para resignificar la diferencia, tiene que darle otro significado a la diferencia, donde la diferencia no sea desvalorizada ni tampoco sea segregada como consecuencia ni estereotipada socialmente. Debemos sustituir en la formación docente la visión tecnicista por una visión crítica sobre los fenómenos y relaciones en torno a la diferencia. Y básicamente hay que ampliar el sujeto pedagógico. El sujeto pedagógico de la diferencia normalmente se está centrando en el individuo con la diferencia. Tú eres el diferente, tú eres el que habla diferente, te estoy enseñando a seguir hablando diferente y además a hablar como yo. Pero me centro en eso. No me estoy centrando en que el sujeto pedagógico en torno a la diferencia es la escuela, la sociedad, la familia, el que rechaza al otro por ser diferente, yo mismo por tener estereotipos en torno a la diferencia. Entonces ya no hay un esquema en torno a la diferencia. El sujeto pedagógico es más amplio de lo que hemos aprendido hasta ahora. Y se debe hacer formación explícita y sustantiva de todas las formas de exclusión y discriminación existentes en el contexto social, cultural y político que permite que éstas se mantengan y reproduzcan en el sistema escolar. Hay que hablar de las diferencias que nos incomodan, hay que reflexionar sobre las diferencias que no tocamos en formación docente, porque si no, se van a convertir en las diferencias que van a generar descalabramiento de los sistemas escolares, tal cual que existen ahorita, aunque bueno, no tan ni mal que se descalabren de una vez. Estas son ideas en torno a lo que debería ser la formación. No hay nada escrito realmente sobre la formación, sobre la diferencia, formación docente. Primero, como les dije, pareciera ser un tema novedoso. Se habla de diferencia como algo nuevo, cuando ha existido desde que existe el ser humano. Pero además, cuando se habla de eso, la visión limitada en torno a unos grupos sociales que por conveniencia son los que son aceptados en ese momento hace que no puedas ver el bosque en torno a la formación docente. Y ahí Freire da un pensamiento muy interesante que nos hace reflexionar sobre eso. No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente, en la crítica de textos teóricos. No importa si estaba o no de acuerdo con ellos. Es imposible practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos. La formación docente en este momento tiene como materia pendiente aún realmente la atención a la diferencia. El discurso político, entendiendo como discurso político el discurso de políticas públicas, educativa, hizo un traslado lingüístico, una transición de obviar la diferencia a reconocerla, pero en la práctica no existe ejercicio real de una educación de la diferencia. Hemos avanzado. Si yo me coloco hace 20 años y en algunos países hace 30 años, evidentemente hemos avanzado, pero no significa que donde estamos bien. Tenemos muchas carencias de formación docente que tenemos que mover como esquema y que hasta el momento no se han logrado. Bueno, hasta aquí lo que les traje para compartir. Muchas gracias. De la doctora Mariela ni de su pensamiento, solo algunos eventos que quiero destacar porque este referente de la formación docente pues me toca muy cercano. Gracias, Mariela, de verdad. Entonces, bueno, antes de darle el derecho a la palabra, voy a colocar algunos referentes. El primero es la gran pregunta, a propósito, ¿qué ha sido de la diferencia en la formación docente? Elemento clave, sustantivo, para comenzar a interrogarnos sobre ese punto tan vital. De seguido, bueno, el afán de una gramática que ha intentado recoger la diferencia en categorías históricas de carácter clave: diversidad, inclusión, minoría, justicia, equidad, etc. Un montón de categorías clave, principios que nos nombró la doctora Mariela
como punto bien importante. El tercero, el problema de la diferencia como representación o como construcción cognitiva de una representación, mejor dicho. El cuarto, bueno, y a todas estas, en vinculación con la diversidad, con la diferencia, con la discriminación, que fue otro de los conceptos que bien nos incorporaba la doctora Mariela en la presentación. Bueno, ¿cuál es la formación docente de la diferencia? ¿Habrá posibilidad, algún camino, alguna vía, o no hay ninguna? ¿Cuál sería la posibilidad, si hay alguna de las posibilidades? Yo creo que ese es el aliento, además que provocadoramente nos coloca la doctora Mariela. El quinto, la pedagogía de la heterogeneidad. ¿Cómo pensar desde la diferencia, desde la diversidad, desde los referentes categoriales ya sustantivos que nos nombraba la doctora Mariela, pudiera dar oportunidad a una pedagogía de la heterogeneidad? Si ese fuera el caso, en sexto lugar, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Qué matiz tendría? ¿Qué traje se le cortaría a una formación docente de la heterogeneidad? Pero que también pudiéramos colocar un énfasis final para cerrar con sexto punto, bueno, ¿cuál sería entonces ese discurso? ¿Qué representación discursiva tendría una formación docente de la heterogeneidad? Bueno, a propósito de la marca de la diferencia, que en nuestro caso también va por el efecto de los estudios comparados. Recuerden que esto es una maestría, me disculpa que se lo recuerde casi de continuo, en educación comparada. Bueno, tenemos aquí elementos realmente importantes. De verdad bien agradecido a la doctora Mariela y a ustedes que seguramente tienen elementos importantísimos que destacar. Oye, se me perdió otra vez. María Sánchez, voy a tener que amarrarla, ¿vale? ¿Qué problema? Son problemas serios con esa señora. Bueno, pero mientras tanto, ¿quién va a iniciar? Ya está, ya. Gracias, profe, disculpa. Así me ayuda. Si se coloca ahí cerquita y vienen, por favor, y así me ayudan a no perderme con los nombres, ¿no? Me disculpan, de verdad, sobremanera. Buenas tardes, hermano, adelante. Buenas tardes. El hecho de que no me haya visto tal vez es un problema de la diferencia. Yo quería decirle a la doctora, tal vez un aporte a su trabajo, me parece muy interesante, el reconocer o incluir en su cartografía, porque me parece que eso pude observar una especie de cartografía de términos asociados a la diferencia asociada a la percepción. Fíjense, trabajando desde las neurociencias, que digamos que es uno de los campos a los cuales me he dedicado en los últimos años, he identificado a través de un campo de estudios denominado biosemiótica que la percepción de los seres humanos y de los seres vivos en particular, incluso teniendo las mismas condiciones funcionales, varían. En el caso de nosotros, los seres humanos, aún viendo 2020, tenemos percepciones distintas de una misma realidad porque la tenemos que asociar también a nuestra experiencia. Entonces sería interesante que dentro de todo eso que está incluido, incluya también el término de la percepción y como una nueva categoría, como una categoría adicional, ya que me parece que en el aula tomar en cuenta no solamente la diferencia de los participantes en relación a su diversidad funcional, también sería tomarlo en cuenta en relación a la percepción de cada quien de acuerdo a su mundo de experiencias. Gracias. Gracias. Sí, evidentemente en torno a la diferencia no existe posibilidad de agotar en un discurso todos los elementos que se involucran en torno al tema, ¿no? Y precisamente hay que evitar llamarlo tema porque no es un tema. Es fácil considerarlo algo que se pueda aislar conceptualmente, ni en un discurso poder limitarlo sin tener que dejar una cantidad de cosas fuera, porque involucra todo lo que el ser humano en sí mismo es, porque la diversidad es lo que nos identifica y la diferencia es lo que nos une en la diferencia, en la distancia que nos marca la diversidad. Por favor, gracias, doctora María. Buenas tardes. Bueno, yo quería ver si nos podía comentar un poco sobre los aportes que ha hecho el gobierno bolivariano en materia de la formación docente antes,
la diferencia en Venezuela, o sea, qué avances han habido en cuanto a esto y también qué políticas públicas ha tenido el gobierno bolivariano en cuanto a las estructuras, no solo a la formación docente, sino a las estructuras educativas para atender la diferencia, o sea, para sumar la diferencia. Porque como usted mismo comentaba, en muchos países pues se tiende a la hiperespecialización y se forman escuelas solo para personas con movilidad reducida, escuelas solo para la afrodescendencia, escuelas solo para atender a los indígenas y bueno, obviamente eso causa más diferenciación, ¿no? Y de repente uno lo ve en el día a día cuando algún padre que tiene un niño con alguna discapacidad, pues dice que quiere llevarlo a esa escuela porque le da miedo, le da temor que su hijo pues se relacione con otras personas que son normales y que pues lo puedan vulnerar, maltratar. A ver, esta pregunta es difícil de responder porque voy a parecer que entro en contradicción. En términos de políticas públicas, este país, gobierno de revolución, ha logrado aterrizar lo que muchos países no han logrado del discurso sobre la inclusión al ejercicio de la inclusión. La mayoría de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de nuestro sistema han generado grandes resultados en términos de inclusión de los grupos socialmente excluidos, particularmente en educación universitaria. Sin embargo, estamos entrampados. Estamos entrampados porque somos producto de una sociedad que no ha evolucionado en la totalidad que debemos evolucionar, no hemos superado algunas cosas que tenemos que superar. Seguimos entrampados porque seguimos cayendo en un discurso contradictorio y nos tenemos que descubrir en nuestras contradicciones. Por ejemplo, creemos en la educación universitaria, podemos hacernos preguntas si la creación de universidades especializadas contribuyen a la inclusión. Es un discurso de un modelo que tiene universidades como la bolivariana, que apunta a la inclusión en todos los sentidos, no solo en el sentido matricular, ¿no? Sino en el sentido cognitivo, en el sentido social, en una cantidad de sentidos que podemos analizar. Pero también tenemos que discutir cosas como la universidad indígena, que es un avance con respecto al reconocimiento de la existencia de unos grupos sociales que no han sido respetados en las políticas públicas, pero también marca diferencias. ¿Okay? Por un ejemplo más, se están haciendo avances en algunas áreas particulares, en educación especial se están haciendo cambios en la política de Estado que tiene también muchas cosas discutibles, pero que tiene grandes avances en términos de la discusión de las escuelas para unos niños y escuelas para otros niños y la búsqueda de escuelas para todos, ¿no? Sin embargo, todavía seguimos entrampados. Yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocernos y que la visión crítica sobre la educación nos permite es que reconozcamos nuestras contradicciones y la problematización es eso, poner en tela de juicio lo que estamos haciendo, aunque de vuelo rasante pensemos que estamos bien. El reconocimiento de que Venezuela es uno de los países de Latinoamérica que ha cumplido con las metas del discurso de inclusión no significa que todo lo que hemos hecho es lo que debemos hacer, ni que no nos falten muchísimas cosas por hacer en términos de la inclusión educativa. Y que además que algunas de las cosas que hemos hecho reportan avances, pero que si no se transforman nos van a dejar atrás muy rápidamente. Entonces, en líneas generales, es lo que puedo decir al respecto. Bueno, ha respondido algunas de las cosas que iba a tocar en este momento. Sin embargo, recordando su presentación, bueno, la felicito, ¿verdad? Porque ha tocado algunos aspectos de los cuales va encaminado mi investigación sobre la diversidad de la universidad. ¿Sí? Una de las cosas que usted hizo mención fue sobre los estamentos legales, ¿verdad? Que las políticas educativas se establecen para algunos grupos específicos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo encuentro alguna diferencia allí. Por ejemplo, ahorita del Ministerio de Educación Universitaria se creó una unidad que es para la diversidad específicamente,
que se están atendiendo a diversidad de estudiantes en todas las instituciones universitarias. Por ejemplo, en el estado de Bolívar tenemos una gran diversidad de etnias indígenas y también tenemos grupos afrodescendientes. Es para precisamente atender a estos grupos, porque creo yo que no debemos de olvidar de que existen. Hay algunas zonas del país que hay mayor proporción y hay otras que no. Y si no atendemos esa diversidad que tenemos ahí para integrarlo en la universidad pública, estoy hablando de la pública, creo que vamos a dejar de atender ese problema que tenemos hoy día. Eso es lo que quería decir. Al respecto, fíjate que aún en el discurso se habla de la diversidad de ellos, ¿no? Esa diversidad, la diversidad somos todos, ¿no? Ciertamente, la existencia de esas acciones implica un reconocimiento de las políticas de Estado en búsqueda de la inclusión, pero también es el reconocimiento que el sistema tal cual es incluyente. Si requerimos unidades específicas de atención a grupos particulares, implica que la universidad o el estamento escolar que está haciendo eso, per se, no tiene las herramientas para hacerlo de manera natural, sino que tiene que generar, podría llamarse pañitos calientes, porque muchas de esas cosas uno los analiza y a veces se convierten en cosas de arma de doble filo. Entendiendo que son herramientas necesarias en este momento y que son pertinentes absolutamente, si no las revisamos, se convertirán en herramientas para mantener la diferencia en términos de segregación. Entonces, si estas personas no van a las unidades, nadie más lo va a ayudar porque para eso están ellos. ¿Me explico? Si, mientras exista el pañito caliente, nadie va a tratar las cosas con agua tibia, sino que esperará tener el pañito caliente en el momento que ya la cosa esté grave. Bueno, sí, ya he contestado varios, voy a un poquito con respecto a la observación. Nosotros, como usted dijo, ¿qué hacer? Nosotros hacemos las observaciones de la diferencia desde una parte muy subjetiva, desde nuestro hacia los demás. Yo soy docente de cultura en una escuela, he trabajado afortunadamente en escuelas rurales donde hay una gran diversidad, y gracias a la política de las creaciones de la escuela bolivariana, que dio la orden de que grupos diversos y grupos diferentes estuvieran en un solo espacio. Pero el gran problema que tiene el docente, que lo llamamos integral, resulta que cuando se consigue ese caso específico que no nos gusta, se lo enviamos al docente especialista. Y ya sea porque no maneje las herramientas para tener la mala maña del docente, tener control del niño cuando debería darle herramientas para que sea más libre, pero lo hace así, y entonces discriminamos al niño en el aula de clase y no lo involucramos dentro de los grupos. Entonces todo, en ejemplo, todo se lo manda, en el caso del docente especialista, se lo mandan al docente de cultura, al docente de deporte, que es el que controla al niño, que es el que puede controlar a los niños. Esas son las realidades de las escuelas. La otra parte es cómo incluimos esto en el currículo. Nosotros tenemos años discutiendo currículo, tanto en la UPL, incluyendo Misión Sucre, a la cual yo soy egresado. Yo soy licenciado en educación sin mención. Entonces imagínense estas situaciones en las cuales nos enfrentamos. Este problema es estructural definitivamente. Entonces nosotros tenemos que de una vez por todas armar los frentes, y los frentes existen. De los camaradas de Aragua que están peleando, movimiento pedagógico, con propuestas a nivel curricular, pero las universidades llamadas tradicionales y las nuevas todavía no quieren asumir este reto. Gracias. Yo no sería tan dura con ni unas universidades ni otras, ¿no? Yo vengo de una universidad tradicional absolutamente, como es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y la discusión sobre cómo abordar el currículo de la diversidad tiene años, y hay intentos, como les dije, la introducción de una unidad curricular, unidades curriculares optativas, pero es que mientras se siga mirando como un tema, no vamos a poder resolverlo.
Pero mientras hagamos las discusiones, aparentemente haciendo propuestas que cambien y resulta que estamos en lo mismo, tampoco vamos a lograr nada. ¿Sí? Ya hay dos modelos probados que pareciera que no están resolviendo la cosa tal cual como está. El modelo del maestro especialista, el docente especialista que conoce de una particularidad de la diferencia, pero entonces eso hace que exista un docente que no la conozca y que se reconozca o se esconda detrás de eso para mandar a un especialista a resolver unos problemas que puedes resolver tú. Ese modelo evidentemente no, lo que hace es reafirmar la diferencia. Ahora, el otro modelo donde no exista un especialista, pero tampoco haya alguien que conozca todas las diferencias o sepa qué hacer con las diferencias, tampoco funciona. Porque entonces te encuentras un docente que ya no tiene a dónde mandar a ese niño para que lo atiendan bien, pero que tampoco lo atiende él. Entonces, como en currículo, yo he discutido currículo de hace 20 años, pero gracias a Dios no me considero técnica en currículo, me parece que eso es muy difícil. Con el perdón de los expertos en currículo. Eso es un tema muy difícil porque para discutir currículum llega un momento que te colocas tan en lo conceptual que pierdes el camino de la práctica, que pierdes el camino de lo que sucede en el día a día. Entonces, lo que hay es que discutir el currículum deslastrado de creer que lo que alguien ya hizo está bien. Porque si ya se hizo y estamos en el mismo sitio, tenemos que inventar. No podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, el currículum es en función de, aunque sea avanzar en algo con respecto a lo que anteriormente se estaba desarrollando. Yo creo que todavía no he visto el currículum de formación docente en ningún país que pueda considerarse perfecto, porque siempre sale algo que no puede atender, que si en 4 años no lo puede formar, que necesita 6, entonces si necesitas 6, necesitas el posgrado, necesitas el doctorado y todavía se murió. Sí, sabe cómo resolver todo lo que se presenta en el aula. La gente sí es alta, por Dios. Dale un banquito. Los raros son ellos, yo no. Bueno, muchas gracias por la ponencia, la verdad que bueno, a mí me toca muy particularmente porque soy una de las estudiantes que está trabajando en torno a temas afín, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quería decirte que la diferencia, desde mi punto de vista, la diferencia, aunque no se nombre, aunque existe, ¿vale? Y esa diferencia genera desigualdades y genera distinciones, aun cuando no se haya visto. Por ejemplo, típico del niño que la maestra dice, no sé qué le pasa a ese muchachito, brinca, salta, corre, no sé qué le pasa. Los estudiantes lo apartan, nadie sabe qué tiene, pero es el niño, aunque no se haya nombrado cuál es su diferencia. ¿Okay? En este sentido, uno de los nuevos críticos que yo veo aquí en el tema es la contradicción que existe entre la política para la inclusión y la formación docente, que es lo que tú estás planteando. Entonces, ¿qué sucede? Si la política promueve la inclusión al aula, la inclusión a los diferentes centros, de niños y niñas, de personas de cualquier edad, con cualquier tipo de discapacidad, con cualquier tipo de diferencia, incluso las no nombradas, como por ejemplo esa que te digo, el niño hiperactivo, que nadie sabe por qué es hiperactivo, a lo mejor tiene una hipersensibilidad táctil y nadie lo sabe. Entonces, para que eso sea efectivo, para que esa inclusión sea efectiva, tiene que haber también una formación al docente activo, que ya salió de la universidad. Es la única manera de que realmente sea efectiva una política. Si nos forman a nosotros los que ya no estamos en la universidad, para que se dé realmente esa inclusión. ¿Okay? Porque ¿cuánto tiempo va a pasar desde que formen en pregrado a los estudiantes que van a ser profesores hasta que lleguen ellos al aula y me jubile yo? Va a pasar muchísimo tiempo. Entonces yo pienso que
¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿La universidad? ¿El Ministerio de Educación? ¿Las comunidades que están siendo, las comunidades de personas con esa diversidad? ¿Quién? ¿O todos? ¿Ok? Por ahí yo creo que deberían ir los tiros de la búsqueda de una respuesta efectiva a ese problema, ¿no? Por otro lado, yo también pienso que el asunto de por ejemplo, con lo que decías de la universidad indígena, muchas veces la diversidad es motivo de orgullo. Y para algunas personas que lograron construir una universidad indígena, motivo de orgullo decir que esa universidad es indígena. Entonces, ¿por qué eso tiene que generar diferencias? Es un reconocimiento a la diversidad, pero no es un reconocimiento que esté generando una desigualdad o una inequidad, sino todo lo contrario. Bueno, por allí iba la cosa. Un comentario para reflexión a eso último. Toda atención a la diversidad que implique exclusividad es una reafirmación de la desigualdad. ¿A qué me refiero? Valoro, y lo tengo que decir aquí, yo soy una de las que valoro la existencia de la formalización de la educación para unos grupos sociales particulares en educación superior que no habían sido atendidos en su diferencia, ¿ok? Pero no se está atendiendo en la diversidad. Un ejemplo es si hay alguien que no sea de esas comunidades indígenas que quiere estar allí, cuáles son sus derechos y en qué condiciones entra esa persona allí. Es lo mismo, es decir, de alguna forma eso no puede ser visto como malo ni malo ni bueno, es el ejercicio social que tenemos. Estamos marcando el ejercicio pleno de los derechos de las personas que han sido excluidas minoritariamente con algunas estrategias que marcan diferencias, que quizás en este momento son necesarias. Lo que hay es que evaluar en qué momento esas estrategias deben evolucionar de manera tal que no se conviertan en ejercicios de desigualdad para aquel que no forma parte de ese grupo. Buenas tardes. Bueno, sin duda el tema es bastante amplio y difícil de analizar. Más sin embargo, yo hago una pequeña reflexión. Sin duda el burocratismo ha jugado un papel determinante en la orientación de la inclusión o la exclusión, según sea el caso. Pero con o sin intención, o por qué no, de las diferencias y la diversidad. Por ejemplo, usted estudia en el Instituto Pedagógico de Caracas, yo soy egresado del Rafael Alberto Escobar Lara Maracay. El actual rector de la Universidad Pedagógica Experimental, el cual traté personalmente, y cuando fue subdirector académico del Instituto Pedagógico de Maracay, tuvimos conflictos de relaciones de estudiantes a profesores, producto de la falta de comedor, una serie de elementos presentes allí. Todas las universidades pedagógicas del país tienen diversidad desde la perspectiva económica, desde la situación geográfica a los cuales estudian los estudiantes, llegan allí, valga la redundancia, llegan allí y hay diferencias y hay privilegios dentro del arco universitario. El Estado venezolano, a través de convenios, colocó allí una biblioteca virtual. Esa biblioteca virtual, me imagino que producto de la presión de las multinacionales y los compromisos burocráticos y políticos que en estos casos tienen nuestros rectores universitarios, irrumpieron, la desmantelaron y hoy día solo existe el edificio bien bonito, pero la estructura está vacía y los estudiantes sin poder accesar a la tecnología como un elemento que es parte o puede ser parte de nuestra formación. Eso era algo innovador para la Universidad Pedagógica. ¿Qué pasa? Esa diversidad genera cambios, es cierto. De hecho, la inserción de ciertos grupos de las clases populares a niveles académicos superiores
ha causado inclusive fricciones dentro de ese nivel o estatus a los cuales algunos ostentan. Pero eso no le resta la capacidad de interpretación, análisis y visión. Indudablemente yo quisiera, como pregunta, ¿cuál sería para usted el tipo de políticas que debería adoptar el Estado venezolano en cuanto a las diferencias y la diversidad? Bien sea estas de tipo económico, sociales, diferencias físicas, productos del nacimiento, naturaleza. ¿Cuál sería para usted la orientación que el Estado venezolano como propuesta debería darle? Eso ya es suficiente para modificar radicalmente las coordenadas en que nació, se ha desarrollado y se ha formado la profesión docente, sino un cambio de época, algo digamos más profundo, más de fondo, que va a resituar, empezando por descolocar y quizás recolocar, esperemos que así sea, a la propia institución escolar. Lo haré subdividiéndolo en 4 grandes apartados. Entiendo que tenemos casi 3 horas. Yo creo que quizás sea prudente hacer un descansito en medio, pequeño, para que estiren las piernas y tal. Entonces hablaré primero de algo muy general sobre la institución escolar, por qué instituciones, no simplemente la organización escolar y la profesión docente, qué significa que hablemos de una profesión, qué quiere decir, qué implicaciones tiene, que se trata de una profesión, después los procesos de cambio y cómo influye el hecho mismo del cambio en la profesión, las coordenadas de su ejercicio, etc. Haré un alto ahí. Yo creo que podemos hacer un pequeño coloquio en medio, si quieren, mejor que dejarlo para el final, si es posible. Y luego en la segunda parte me referiré a lo que me parece ya un cambio de época más de fondo, más a largo plazo, más imprevisible en muchos de sus aspectos y qué consecuencia, qué podemos hacer ahora, qué debemos hacer y qué podemos hacer con la profesión. Yo no soy un pedagogo, no digo ni para bien ni para mal, pero quiero decir que no les voy a dar fórmulas ni lo pretendo sobre cómo orientar o reorientar de aquella manera o aquella otra el trabajo en el aula, en el centro. No soy un administrador de la educación, de manera que no entraré anecdóticamente en detalles, pero no vengo aquí a formular políticas, propuestas, etcétera, etcétera. Pero voy a tratar un poco de trazar lo que me parece el panorama en el que nos movemos, los grandes procesos de evolución y demás. Institución escolar y profesión docente. Esas dos expresiones simples tienen enormes implicaciones. La primera, cuando hablamos de una institución, el término institución es polisémico, tiene muchas significaciones. Podemos hablar de institución, que es algo que ha sido instituido, ha sido creado, por consiguiente es algo que no es natural, que podría ser de otro modo, que hemos decidido que sea de una manera y no de otra, pero no nos dice mucho más. Ahora, utilizamos el término institución, por ejemplo, para referirnos a cualquier tipo de creación social humana. Y decimos, por ejemplo, que la familia es una institución, que el Estado es una institución, que el mercado es una institución, que las Fuerzas Armadas son una institución, etc. Así casi todos son instituciones. Pero hay un sentido mucho más restrictivo, que es el que me interesa, y que es el que se utiliza cuando se habla de organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, una organización es, en sentido estricto, la coordinación de un conjunto de actividades de una serie de personas, no de las personas, sino de las actividades. Son las actividades las que forman parte de la organización. Con algún tipo de equipamiento material o sin él, para la consecución de un fin. Una organización en ese sentido es una organización especializada, distinta de una comunidad. Una familia es una institución, pero no es una organización en ese sentido. Pero sí son organizaciones, las empresas, las asociaciones, un ejército, una iglesia, un sindicato, un club de fútbol o una sociedad. Hay muchos tipos de organizaciones, grandes, pequeñas, públicas, privadas, productivas, improductivas,
benignas, malignas, etcétera, pero a mí me interesa una tipología, que es la que permite distinguir entre empresas